Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy y voy a compartirles pantalla. Bien, una vez que ya vimos cómo se compone un robot y cómo lo podemos modelar, pues ahora nos vamos a enfocar a cuáles son las características de los robots que se utilizan en asistencia y en rehabilitación. En este caso, vamos a iniciar con lo que denominamos como robots de asistencia. Y esos robots pueden ser robots que se usen nada más por un cierto tiempo o que ya después se utilicen como parte o un soporte o una parte que le auxilia, en este caso, a una persona, ¿no? Entonces, una de las principales motivaciones, como les decía, para aquellos robots que nada más se usan de manera temporal, pues es la rehabilitación, ¿no? Y ahí es de donde surgen los robots para rehabilitación, que se utilizan principalmente con el objetivo de trabajar en terapia física. Y la idea, pues, es mejorar en alguna de las extremidades o problemas que tenga una persona derivados de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea por una fractura y necesiten rehabilitación o por un accidente cerebrovascular, que es una de las consecuencias más comunes en los problemas de movilidad. Y entonces esta terapia física, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues es una tarea en la que hay que hacer una manipulación de la extremidad o de las extremidades que tenga el paciente con problemas derivados de alguna enfermedad y que normalmente requieren de ser tareas muy repetitivas y que se van a desarrollar a lo largo de un tiempo muy extenso, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar, entre algunas consecuencias, que haya fatiga en los terapeutas y que esto ocasione que la duración o intensidad de esta terapia no sea uniforme, ¿no? Y tenga a lo mejor al inicio una mejor calidad que al final de una cierta jornada laboral, ¿no? Entonces, considerando estas características, pues los robots son sistemas que están diseñados para este tipo de tareas, ¿no? Para tareas repetitivas, que tienen una capacidad de carga a lo mejor mucho más alta que un terapeuta y que además lo van a realizar con la misma precisión durante largos periodos de tiempo, ¿no? Quizás lo único que requieren a lo mejor con el tiempo es algunos procesos de calibración, pero finalmente la diferencia que habría a lo largo del tiempo no es tan significativa como sí lo puede haber cuando un terapeuta tiene algún problema de fatiga durante estas tareas, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra de las ventajas? Pues las ventajas es que nosotros podemos hacer tanto diagnósticos como pronósticos de manera más objetiva, ya que un sistema robótico pues cuenta con sensores y está también a lo mejor utilizando en su sistema de control pues algún equipo de cómputo donde nosotros podemos almacenar pues información cuantitativa y que a la vez nos puede generar evaluaciones comparativas a lo largo de todo el proceso de terapia, ¿no? A diferencia de la terapia tradicional, en donde normalmente pues lo que vamos a depender muchas veces es de la capacidad del terapeuta a la hora de hacer esa evaluación, que finalmente un poco más. Ahora, ¿qué se necesita para que sea efectivo, no? Una es, pues ya como les decía, los sistemas robóticos pues tienen características muy altas tanto de precisión como de repetitividad y eso hace que la tarea sea más consistente, ¿ok? Pero pues se requiere que el paciente participe activamente. No es suficiente con que el robot realice toda la tarea, sino que el paciente también debe poder tener participación de manera activa, es decir, generar fuerzas tal sea su capacidad o como vaya recuperando su capacidad a lo largo de la terapia, ¿no? Entonces el robot se debe adaptar a esas condiciones del paciente para que la terapia sea más efectiva. Además, pues debido a lo que decíamos de que son
tareas o terapias muy largas en tiempo y muy repetitivas, pues esto hace que pueda haber una fatiga o un cansancio del paciente, ¿no? Sobre todo mental. Por lo tanto, necesitamos agregar elementos que capten su atención. Una idea, pues, es el uso de interfaces gráficas de usuario que normalmente están diseñadas utilizando tecnologías como realidad virtual o realidad aumentada, utilizando juegos de video. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, la mayoría de los sistemas que vamos a encontrar, como les decía, utilizan videojuegos donde estas trayectorias pues se muestran normalmente ya sea en un monitor, que digamos que sería lo más simple, o pudiéramos utilizar ya lentes o visores de realidad virtual o realidad aumentada que nos van a permitir eh, hacer una inmersión mucho mayor en el paciente, ¿no? Que incluso lo podamos llevar a entornos virtuales donde él está interactuando y que pueda ser un poco más atractivo, ¿no? Existen ya varios tipos de robots que se han sometido a pruebas o ensayos clínicos y que se han reportado con resultados muy exitosos, ¿no? Exitosos en el sentido de que hacen comparativas, por ejemplo, con sistemas de terapia tradicional y el sistema robótico y se tienen mejores resultados incluso en pacientes cuyo padecimiento ya es crónico, ¿no? Y vamos a decir que un paciente es crónico cuando ya, por ejemplo, si tardó mucho tiempo en asistir a la terapia, sobre todo, por ejemplo, alguien que sufre un accidente cerebrovascular, pues la rigidez y la espasticidad que se genera en sus articulaciones, eso hace que sea mucho más complicado con terapia tradicional volver a tener una movilidad adecuada, ¿no? Entonces, una parte importante también es que la terapia se inicie a tiempo, ¿no? Pero sí se ha reportado que con los sistemas robóticos, aún en esos casos un poco más severos, pues aún puede tenerse buenos resultados, ¿no? Y también, pues se ha visto evidencia a nivel neuromotor, ¿no? Que esta idea de poder estimular al paciente, pues también genera las conexiones a nivel neuronal adecuadas como para que su funcionamiento sea mucho mejor. Entonces, estas son algunas de las características. Ahora, como ejemplos, entonces vamos a hablar de extremidades superiores primero. Uno de los principales dispositivos que vamos a encontrar y que es de los trabajos pioneros en esta área es un robot para extremidades superiores que se llama MIT Manos. Y se llama MIT porque fue desarrollado precisamente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y pues se ha probado clínicamente. De hecho, ya es un dispositivo que se vende comercialmente. Y que tiene ya diferentes módulos. Ahí, digamos, en su versión más básica, es un dispositivo que ayuda a rehabilitación de hombro y codo, pero únicamente en un plano. Y ya tiene también diferentes opciones aquí en el elemento terminal, donde puede también trabajar los movimientos de la muñeca, incluso de los dedos para tareas de agarre como pinza. Entonces, este es uno de los dispositivos que más se ha probado y este sería, digamos, su versión comercial que se llama InMotion, en donde pues ven ya un diseño un poco más moderno y quizás un poco hasta más ligero respecto a lo que teníamos en las primeras versiones. Y como les decía, este es el módulo básico que nada más contiene el movimiento de 2 grados de libertad en un plano horizontal y que ayuda nada más a los movimientos de flexión y extensión de hombro y de codo, pero trabajando en un plano horizontal. Después, como les decía, tenemos los módulos adicionales que nos sirven
En el caso de la mano, lo que les decía, para hacer movimientos de pinza, o en el caso de la muñeca, que sería para realizar los movimientos de flexión y extensión y de pronación y supinación en la muñeca. ¿Okay? Entonces, estos son módulos adicionales que se agregan a este mismo módulo básico. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien. Ahora, con respecto a la operación de este sistema, ¿qué características tiene? Pues el sistema fue diseñado para que la inercia que tenga el dispositivo sea baja. ¿Y a qué se refiere? Pues a que pueda responder rápidamente a los cambios o a las intenciones del usuario, ¿no? Porque si el dispositivo tiene una inercia alta, pues puede continuar con movimientos que a lo mejor pudieran ser peligrosos para el paciente, ¿no? Entonces es importante que tenga una baja inercia este sistema y que además tenga la capacidad, como lo dice aquí, de operar en reversa, es decir, que si el paciente, el sistema va moviéndose en una dirección y el paciente ejerce fuerzas para llevarlo hacia otra dirección completamente diferente o al contrario de donde está actuando, tenga que ser un dispositivo que sea dócil y seguro de operar, ¿no? Para no ocasionar problemas en el paciente, ¿no? Y cuál es la manera de la que yo les decía que se pueden representar la información. Pues, por ejemplo, aquí vemos las trayectorias en el plano de un paciente, ¿no? Aquí tiene abajo fechas del 25 de julio, del 7 de agosto y del 10 de octubre, ¿no? Donde ustedes pueden apreciar lo errático que eran las trayectorias a lo mejor en un inicio y cómo fue progresando hasta hacer unas trayectorias circulares, tal como lo define, por ejemplo, este juego que observan aquí en la pantalla, donde está un círculo, donde la persona puede seguir trayectorias, ya sean circulares o líneas rectas, visitando cada uno de estos puntos, ¿no? Y este es, en el caso de una trayectoria circular, pues cómo pueden observar el progreso del paciente, ¿no? Esto pues sería muy complicado que con terapia tradicional ustedes le pudieran generar una gráfica de este tipo que creo que es muy representativa también para el paciente y que lo puede motivar a seguir adelante, ¿no? Porque puede haber cambios más significativos en periodos de tiempo mucho más cortos de los que vería normalmente con una terapia tradicional, ¿no? Aquí todavía sigue siendo un poco cualitativo, pero sí, obviamente, sabiendo que es una trayectoria circular, pues podemos sacar errores de posición y medirlo mediante normas o algún otro índice que nos permita medir cuantitativamente cuál es el error a la hora de estar realizando las trayectorias, ¿no? Entonces, es información que se le puede proporcionar de manera adicional a los índices que ya existen tradicionalmente en este tipo de terapias. En cuanto a la interfaz gráfica de usuario, pues les decía que tiene juegos. La mayoría de los juegos pues suelen ser juegos de video muy básicos, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que se está trabajando, en mejorar este tipo de interfaces en donde sean un poco más atractivas, ¿no? Por ejemplo, ya para personas de diferentes generaciones, a lo mejor para generaciones anteriores incluso a la mía, pues este tipo de videojuegos eran los que conocían, ¿no? Pero ya conforme ha ido avanzando, pues el tipo de videojuegos con los que están familiarizados o el tipo de interfaces gráficas con las que están familiarizadas las diferentes generaciones, pues también tiene que ver con que haya una evolución en esto para que pueda seguir siendo atractivo para el paciente, ¿no? Entonces también es una línea de investigación que se trabaja en este tipo de sistemas. Ahora, ¿cuál es el sistema de control que tiene? Pues el sistema de control que tiene es como generar una especie de campo de fuerza en donde existe una relación entre la fuerza que está
deseada mantener entre el paciente y el robot y la posición de la mano del paciente. ¿Okay? A esta relación entre fuerzas y movimiento, que tiene que ver con estas dos variables, fuerza y posición, se le conoce normalmente como impedancia mecánica. Entonces, este tipo de esquemas de control que relacionan la fuerza y la posición es un control, digamos, indirecto de la fuerza. A través de modificar trayectorias, nosotros podemos estar regulando fuerzas de manera indirecta. ¿Okay? Y ese es el tipo de esquemas de control que maneja este sistema. En cuanto a las escalas tradicionales, una de los índices que se utiliza es esta escala, que es la Fugger-Meyer, en donde nos va a dar qué tanta capacidad tiene para realizar los movimientos, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer la evaluación, ya sea de manera tradicional en el caso del terapeuta, dándole diferentes valores a esta escala dependiendo de si el paciente puede hacer los movimientos o no los puede hacer. Entonces, con esto se va generando esta cuantificación de su evolución. ¿Okay? Entonces, la ventaja es que este mismo tipo de escalas o índices pues pueden adaptarse a los sistemas robóticos e incluso automatizarse, ¿no? Que no se quede únicamente a criterio del terapeuta, sino que pueda haber una información cuantitativa que lo pueda llevar a tener los diferentes valores que mide esta escala. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de poder trabajar con este tipo de robots. ¿Hasta aquí alguna duda con el MIT Manus? Sí, bueno, solo para aclarar, lo de operación en reversa que mencionaba, o sea, Sí, es como para seguir el movimiento del usuario y sí, no estar en contra. Ok, sí, sí, es para que no haya fuerzas a lo mejor que aplique el paciente y el robot quiera ir en contra de ese movimiento y pudiera dañar al paciente, ¿no? Esa es la idea de que el sistema sea dócil y se adapte a lo que el paciente quiere hacer, ¿no? Si él no detecta fuerzas, pues debe de seguir su trayectoria, pero si detecta una fuerza significativa, debe ser capaz de obedecer a lo que el paciente le indica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, ahora si nos vamos a las extremidades inferiores, este es uno de los sistemas más comerciales, mucho más comunes y que van a encontrar en diferentes centros de rehabilitación. Incluso en el caso de aquí de México, tengo entendido que en los CRIT del Teletón de Televisa utilizan este tipo de sistemas. Para lo que sirve, pues es para rehabilitación de la marcha. Entonces es como si fuera una caminadora, pero que tiene un sistema digamos, de sujeción o se me fue ahí el término como para cargar al paciente. Eh, y además tiene unas piernas robóticas de tipo exoesqueleto que le sirven para realizar una marcha normal, digamos, ¿no? Y trata de recuperar esa capacidad en los pacientes de realizar una marcha normal, una marcha humana normal. ¿Cuál es la deficiencia que tiene, por ejemplo, este tipo de sistemas? Pues que eh, los, eh, los sensores que tiene no le permiten trabajar en esos modos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de reversa y de que permita mayor participación del usuario, no los tiene, ¿no? Al menos hasta la versión más avanzada que yo había checado no lo tenía. Entonces, esta era una de las críticas que tenía este sistema. Tiene una buena interfaz gráfica, tiene muy buen diseño mecánico. El problema era ese funcionamiento, ¿no? No tenía esa capacidad de control que sí tiene el otro dispositivo, ¿no? Obviamente aquí es un poco más complejo, sobre todo también en el caso de que quisiéramos usar algún otro tipo de sensores, ¿no? Ustedes como biomédicos, pues a lo mejor lo que les decía yo para su proyecto, ¿no? Usar, por ejemplo, el MG. El MG es una forma de medir
mucho más confiable la participación del paciente, ¿no? Porque ahí se mide la activación a nivel muscular, ¿no? En el caso del sistema anterior que les presenté, lo hace a través de un sensor de fuerza, ¿okay? Que se encuentra aquí en el extremo final. Tiene un sensor de fuerza que mide la participación del paciente, ¿no? Pero no mide directamente la activación a nivel muscular, ¿no? Entonces, el hecho de integrar también ese tipo de sensores, pues es información valiosa que ayuda a complementar la información que de por sí ya puede dar un sistema robótico, ¿no? Que básicamente pues son los movimientos a partir de los encoders y de los modelos cinemáticos que ya estuvimos analizando, ¿no? Tanto el modelado cinemático directo como el modelado cinemático inverso, pues nos dan información sobre las trayectorias que puede seguir el dispositivo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, un poco de las limitantes que tiene este tipo de sistemas, ¿no? Obviamente es mucho más complejo el poder hacer una rehabilitación de la marcha que lo que veíamos en el otro caso para rehabilitación de hombro y codo. ¿Ok? La otra es eso, ¿no? De que este es un tipo de órtesis robótica o exoesqueleto, ¿no? En el caso anterior veíamos que era una configuración de efector final, es decir, nada más hay un punto en el que interactúan, que es el extremo final del sistema robótico, y en este caso, pues más bien es un exoesqueleto que se adapta a las dimensiones y la ubicación de las articulaciones, en este caso, del paciente, ¿no? Pero si se fijan, pues este sistema sí tiene esa capacidad de adaptación. Aquí si lo alcanzan a apreciar, pues tiene como diferentes medidas que nosotros podemos adaptar los eslabones, largo de los eslabones, a diferentes tamaños, en este caso, o dimensiones de los pacientes que lo estén usando. Sobre todo en el caso, aquí habría versiones diferentes, ¿no? Digamos, una para adultos y alguna para niños, ¿no? Ahí sí cambiarían mucho las dimensiones físicas. Entonces, en cuanto a lo que les decía de las estrategias de control que tiene, pues permite una variación, pero esa variación está restringida, no es completamente libre, como les decía en el caso anterior. Entonces, los patrones de marcha no tienen una libertad tan amplia que como lo tendría en el caso de las extremidades superiores que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, el grado de personalización de la marcha va a estar limitado, ¿ok? No es tan libre como en el caso anterior. Y eso tiene que ver también con la estructura, ¿no? Sí son características diferentes entre un sistema que es de efector final y uno que es de tipo exoesqueleto. Bien, ¿alguna duda con respecto a este otro sistema? Bien, entonces, en general, ¿cómo los vamos a clasificar, no? Entonces, tenemos los de extremidades superiores y los de extremidades inferiores, ¿no? Entonces, tenemos algunos que van a estar fijos, que son estos que se catalogan como grounded porque están unidos, digamos, a la tierra, y pueden ser de dos tipos, ¿no? De tipo exoesqueleto o puede ser de tipo efector final, ¿ok? Entonces, el de tipo exoesqueleto, pues hay una correspondencia entre las dimensiones de las extremidades y de las articulaciones, y acá no, acá puede estar completamente una estructura diferente, la del paciente que la del sistema robótico, ¿no? Y nada más van a interactuar en un punto, en el extremo final, que normalmente esa interacción se da con la mano, ¿no? Y también los vamos a tener aquellos que sean vestibles, ¿no? Que se puedan mover los pacientes trayendo el dispositivo, ¿no? Y normalmente estos que son de tipo vestibles van a ser de configuración en tipo exoesqueleto, ¿ok? Entonces ahí sí no existen al menos los dispositivos que sean de efector final
que sean de tipo vestible. Ahí sí tienen que ser de tipo exoesqueleto o también se les denomina como órtesis robóticas. Y en el caso de extremidades inferiores va a existir lo mismo. Van a estar los que están unidos a la tierra o fijos, y hay de los dos tipos. También hay de exoesqueletos como los hay de efectores finales, ¿no? Y pues obviamente necesitan un sistema de soporte, como les decía en el caso del locomat. Y en el caso de los que también sean vestibles o que puedan ser móviles, pues van a ser de tipo exoesqueleto, pero también requieren de algún sistema de apoyo, ¿no? Normalmente bastones o muletas que les permitan tener un cierto grado de estabilidad y evitar problemas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la clasificación general en la que podríamos ubicar a cualquier tipo de robot para rehabilitación. ¿Alguna duda? Bien, entonces, eh, cubriendo un poco cuáles serían las que denominaríamos ahora como terapias de rehabilitación robótica, a diferencia de lo que habíamos hablado anteriormente de la terapia física y terapia ocupacional que se hace de manera tradicional, pues ahora lo que tenemos es un área mucho más grande donde se incluyen diferentes tipos de tareas neuromotoras que se pueden dar con un mismo dispositivo y a lo mejor incluso nada más cambiando la interfaz o los movimientos que se le programan al sistema, ¿no? Tiene una versatilidad en ese sentido. Entonces hace que la área de aplicación de este tipo de terapia sea un poco mayor a la que se hace en terapia tradicional, ¿ok? Entonces, otra ventaja tiene es que nosotros le podemos agregar otras funciones adicionales a las tareas que se hacen de manera tradicional. En el caso de la terapia tradicional, pues a lo mejor únicamente el terapeuta hace manipulaciones para la terapia pasiva y utiliza elementos adicionales como por ejemplo ligas o algún otro elemento eh, mecánico que sirva para hacer terapia activa y que sirva como de resistencia. En este caso, nosotros con el mismo dispositivo podemos hacer las dos funciones, ¿no? Tanto el movimiento pasivo como el movimiento asistido, donde va a haber ya participación del paciente y se le pueden agregar retos adicionales, ¿no? Cambiando la resistencia o este efecto de generar un reto para el paciente a la hora de moverlo, que vaya, en este caso, tratando de motivar el que haya un progreso en esa participación activa del paciente, ¿no? Y que, pues, a la vez genera una estimulación a nivel propioceptivo de los sensores, en este caso, que tiene el mismo cuerpo humano, o que se le pueden agregar externamente para medirlo, ¿no? Es como el caso de lo que yo les decía, de agregar, por ejemplo, sistemas de adquisición de MG que no necesariamente están incluidos en el sistema robótico, pero que le sirven de información de la que se puede nutrir ese dispositivo, ¿no? Entonces, la cantidad de información valiosa o relevante que podemos tener con estos dispositivos, pues crece significativamente. Okay. Bueno, y eso lo podríamos hacer en terapia tradicional. La diferencia es que hay que procesarlo de manera externa. Todo esto acá se puede agregar dentro del mismo sistema y trabajar todo de manera automática. ¿Okay? Bien, entonces, como les decía, una parte importante que deben de cubrir estos sistemas pues, es tener un alto grado de seguridad para el paciente, ¿no? Entonces, es importante poder medir esa interacción entre el robot y el paciente. Normalmente esto se hace, como les decía, por medio de sensores de fuerza. ¿Okay? Entonces, los sistemas de control que se utilizan normalmente incluyen dentro de su lazo de control un sensor de fuerza, no únicamente el encoder para sensar la posición, sino también sensores de fuerza o de torque o momentos que se producen a la hora de generar los movimientos y ya sea que
se desee aplicar una cierta fuerza en específico y se genere un error de fuerza para controlar esta fuerza aplicada, o que se regule indirectamente, como les decía, porque a veces es complicado en cierto tipo de tareas decir al robot, pues aplica 10 newtons, ¿no? A lo mejor no sabemos exactamente qué nivel de fuerza debe aplicar, pero sí puedo estimar otros elementos, ¿no? Podría estimar la rigidez, por ejemplo, articular de la persona, y en función de esa rigidez modificar las ganancias del controlador de tal manera que tenga una respuesta apropiada dinámicamente, ¿no? Y eso se puede hacer de la misma manera que lo veían ustedes en automatización. Entonces, si recuerdan en la clase de automatización, pues veíamos que nosotros podíamos modelar el sistema como un sistema de segundo orden, y yo tener respuestas a lo mejor de tipo subamortiguado, sobreamortiguado, cambiando los parámetros de ganancia. Eso mismo se puede aplicar acá. En el caso de la impedancia que les decía, es un sistema de segundo orden con el cual nosotros podemos elegir los parámetros de esa impedancia de tal manera que la respuesta del sistema dinámicamente sea acorde a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de usar este tipo de esquemas de control. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, este grado de docilidad se puede generar de dos formas. Se puede generar desde los actuadores del tipo de dispositivos, mecánicamente cómo funcionan. Entonces, hay sistemas que tienen su motor, pero le agregan elementos externos que a lo mejor contiene resortes o amortiguadores que permitan que haya una docilidad en el extremo, ¿no? De bajar esa rigidez en cuanto a la interacción que existe, ¿no? Entonces, se puede hacer así, digamos, de manera física, o se puede hacer mediante el esquema de control, como les decía. Entonces, hay esas dos vertientes, ¿no? El agregar elementos elásticos aquí como resortes o amortiguadores que permitan que la interacción sea dócil, o hacerlo también por medio de programación, ¿no? Ahora, ¿qué otras características debe tener para que el robot pueda ser un poco más general, ¿no? Que pueda atender a una población mucho más grande? Pues debe de tener a lo mejor diseños que sean ajustables, ¿no? Era el caso de lo que les decía del Locomat, que nosotros podíamos cambiar las dimensiones de sus eslabones de tal manera que la puedan usar personas con diferentes se me fue la palabra, con diferentes dimensiones, perdón, dimensiones físicas. Entonces, esto hace que el robot pues tenga un mayor impacto, ¿no? Además de las características de este tipo, como son el tamaño o la forma que tenga, pues también debemos de tener en cuenta la ergonomía del sistema, ¿no? No únicamente en función del tamaño y la forma, sino de también cuál es la forma en la que se ajusta la pierna, qué dispositivos o mecanismos utilizamos para ajustar el dispositivo y que sea cómodo para el paciente, ¿no? Entonces, no es únicamente que el diseño cumpla con esas características de tamaño y forma, sino que también los sistemas de sujeción que usemos, por ejemplo, o que le agreguen a lo mejor materiales que sean adecuados a la hora de interactuar con la piel, por ejemplo, de la persona, si es que lo va a hacer directamente o a través de alguna prenda. Entonces, esa parte de ajuste también es importante. No es nada más cuidar el tamaño y la forma, sino también que sea ergonómicamente eficiente el diseño del dispositivo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, eh, además del tamaño, de la forma, pues también pues van a tender a una población donde puede haber muchas variaciones en la masa, por ejemplo, o en cuestiones cinemáticas, ¿no? De la capacidad de movimiento que tiene esa persona, de la rigidez que les decía yo también a nivel articular. Todo eso puede alterar
el funcionamiento del robot, ¿ok? Entonces debe de ser capaz de adaptarse también a esas variaciones, a que tenga una persona que pese más, una persona que tenga mayor rigidez articular, una persona que se mueva a una cierta velocidad. Entonces, todas estas variaciones debe el sistema robótico ser capaz de lidiar con ello, ¿no? Entonces, esto ya nos lleva a que nosotros tengamos que hacer también análisis de estabilidad en lazo cerrado del sistema, ¿no? Y que incluso si hay perturbaciones o cualquier elemento externo al esquema de control, sea capaz de resolverlo o de enfrentar todas estas variaciones, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que las estrategias de control normalmente se quiere que sean robustas o adaptativas, ¿no? Si recuerdan un poco de lo que veíamos en automatización, pues un sistema va a ser robusto cuando existen perturbaciones externas, fuerzas que se le aplican de forma externa. En este caso, podemos ver al paciente como un elemento externo. Si el sistema de control es capaz de lidiar con esas perturbaciones, entonces decimos que es robusto. Y también el otro término que tiene que ver con el que sea adaptable, a eso le llamamos a cuando a lo mejor hay variaciones de masa o incertidumbre dentro de esos parámetros y el robot de todas maneras se adapta y puede seguir funcionando de manera adecuada, ¿ok? Entonces, este tipo de estrategias de control son las más adecuadas para los sistemas robóticos que se utilizan en asistencia o rehabilitación. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, considerando qué elementos o qué variables son las que debemos medir, pues eso nos lleva a que el controlar esa interacción física entre el robot y el paciente requiera de no solamente regular o controlar el movimiento del robot, sino también las fuerzas que aplica el paciente, ¿ok? Entonces, la regulación del movimiento normalmente se requiere cuando hacemos alguna terapia de tipo pasiva, es decir, cuando el paciente no ejerce fuerza, sino que nada más se deja guiar por el robot. Ahí es más importante regular nada más el movimiento. Sin embargo, ya cuando hay participación activa, entonces ahí sí es importante regular también las fuerzas o pares o torques o momentos que se generan durante ese movimiento, ¿no? Y que a la vez también a lo mejor requiere de alguna resistencia que se le pueda generar al sistema para mejorar a lo mejor también cuestiones de tono muscular, que sea un reto más importante para el paciente, ¿no? Entonces, es importante que el esquema de control pueda lidiar con esas dos cuestiones, con regular el movimiento y las fuerzas o pares que se aplican. ¿Dudas? Bien, entonces, de acuerdo a las definiciones que habíamos visto anteriormente de terapia, pues los sistemas robóticos en general pueden brindarnos los tres tipos de terapia que habíamos visto, ¿no? Terapia pasiva, que es cuando nada más el movimiento es guiado sin que participe el paciente. La terapia activa, que es cuando ya participa parcial o totalmente en la ejecución de los movimientos. Y también tenemos la terapia propioceptiva, ¿no? Que habíamos dicho que era incorporar algunos otros elementos que estimulen el mejorar los sistemas propioceptivos del mismo paciente, ¿no? A través a lo mejor de estimulación eléctrica o de cualquier otro tipo de elemento que nos permita generar sensaciones dentro del paciente y obtener respuestas por medio de reflejos o todo esto que veíamos también en biomecánica que tiene que ver con esta parte propioceptiva. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Bien, ahora, ¿cuáles son las características dependiendo de la terapia, ¿no? Entonces, si hablamos de rehabilitación de extremidades superiores,
pues el espacio de trabajo va a estar limitado a las dimensiones del sistema robótico y también del paciente, ¿no? Entonces va a haber una zona en específico, un espacio de trabajo limitado, donde se puede hacer control independiente de la articulación. Es decir, no necesariamente vamos a trabajar en todo el rango de la articulación, ¿no? No vamos a trabajar en todo el rango de movimiento, sino que va a estar limitado a las dimensiones que tenga ese sistema, ¿no? Entonces, esa podría ser una limitante, el que no se puede hacer con un solo sistema de este tipo, trabajar todo el rango de movimiento, que a lo mejor ahí puede ser un poco más apropiado los de tipo exoesqueleto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les decía. Si usamos uno de tipo exoesqueleto, al tener una estructura cinemática más similar a la extremidad humana, pues a lo mejor sí podemos trabajar en todo el espacio. Sin embargo, el diseño de este tipo de dispositivos es mucho más complejo que los que son de efector final. En cuanto a extremidades inferiores, pues una de las articulaciones que es más relevante, tanto en cuestiones de marcha como de lesiones más comunes, es el tobillo, ¿no? Entonces, en el caso del tobillo, pues es una articulación que tiene características muy complejas porque debe soportar el peso de todo el cuerpo. Entonces, los pares que se manejan en esa articulación involucra el que los sistemas que se utilicen para rehabilitación de tobillo puedan ejercer pares muy altos, ¿no? Y sobre todo cuando queremos soportar todo el peso. Puede trabajarse de dos formas, o que esté trabajando nada más directamente en el tobillo sin soportar a todo el cuerpo, o soportando a todo el cuerpo cuando hablamos ya, por ejemplo, de un prototipo como o un sistema como el Locomat, ¿no? Entonces, esas son las características que limitan, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de sistemas. Sí existen muchos sistemas que se han propuesto para rehabilitación de tobillo, pero las características de esa misma articulación hace que sea complejo el diseño de este tipo de sistemas. Okay. Algunas de los problemas que generan, sobre todo problemas en el tobillo, son normalmente los esguinces, son los que normalmente ocasionan que haya necesidad de alguna inmovilización y después, para recuperar la movilidad completamente, pues se necesita terapia, ¿no? Hablando de esa terapia, dependiendo de la lesión, pues puede variar entre 12 días y hasta 6 semanas, dependiendo del problema que se haya tenido, ¿no? O de la lesión, del grado de la lesión o de esguince que se haya tenido, o incluso alguna fractura, pues también va a requerir esta recuperación. Y normalmente, pues se necesitan de los 3 tipos de terapia que decíamos, ¿no? Para mejorar el rango de movimiento, pues se usa lo que sería la terapia pasiva. Para mejorar la fuerza o el tono muscular, se utilizan normalmente los ejercicios activos. Y para mejorar el sistema ahí de la sensación del mismo paciente y de control de su articulación, pues se utilizan también los elementos propioceptivos, principalmente haciendo ejercicios de balance o entrenamiento de tipo balance. ¿Okay? Entonces, estas son, digamos, las etapas que se utilizan primero y en ese orden, ¿no? Primero trabajar la parte pasiva, luego agregar la parte activa y al final la parte propioceptiva. ¿Dudas hasta aquí? Este es un sistema de rehabilitación de tobillo, en donde, si se fijan, es un sistema robótico de tipo paralelo, tiene varios brazos que se unen a una plataforma en donde va el pie del paciente, como lo pueden ver en este ejemplo también acá. Y por medio de mover estos brazos, esos 3 brazos que tiene, con diferentes motores, se pueden generar diversas posiciones trabajando las articulaciones que están relacionadas con el tobillo, ¿no?
Entonces, este pues sería un sistema de tipo efector final que nos sirve para rehabilitación del tobillo y que normalmente se usa para este tipo de terapia cuando hay alguna recuperación a partir de algún problema de esguince o de fractura en el tobillo. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces ya hablando del tipo de control, normalmente los esquemas tradicionales, como los que hemos visto en automatización de los controles tipo proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo, son controladores de posición, ¿ok? Y que ya se han trabajado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y que son técnicas ya muy maduras en donde ya hay diferentes técnicas de diseño para estos controladores. Sin embargo, cuando ya nos vamos a un proceso que involucra interacción física entre el robot y el paciente en este caso, pues como les decía, no es adecuado nada más trabajar con eso y requerimos entonces de agregar las fuerzas, ¿ok? Entonces ahí ya surge una problemática que le llamamos control de interacción, en donde vamos a requerir también un sensor de fuerza dentro del lazo de control para poder controlar esas dos variables, ya sea que lo hagamos las dos directamente o que se requiera, en este caso, regular las fuerzas indirectamente a través del movimiento, ¿no? Entonces, estas son las alternativas que tenemos y dentro de la clasificación que hay de este tipo de esquemas, tenemos los que son directamente el control de la fuerza, que son esquemas normalmente de tipo híbrido, que incluyen errores de fuerza y errores de posición, o también los que son controles de impedancia, que pueden ser completamente de toda la impedancia que se caracteriza por este sistema de segundo orden. Es una ecuación diferencial de segundo orden como las que veíamos en automatización. O pudiera ser sistemas un poco más sencillos que trabajen nada más la parte de rigidez y de amortiguamiento, en donde aquí nada más se trabaja con la posición, en el de amortiguamiento solo con la velocidad, y en el general de impedancia se trabaja tanto posición, velocidad, como aceleración. ¿Okay? Entonces, estos son controladores indirectos, los que son de impedancia, y los que son de control de fuerza son directos, porque ahí necesito generar un error. Entonces, yo voy a tener una referencia de fuerza y quiero llegar a esa referencia o a aplicar esa fuerza en específico, ¿no? Para el caso de rehabilitación es mucho más común que van a encontrar esquemas de control de impedancia. Quizás si habláramos a lo mejor de prótesis, en el caso de las prótesis suele ser más común trabajar con el control de fuerza, porque en el caso de la prótesis, pues nosotros somos los que estamos controlando el dispositivo para aplicar una cierta fuerza externa al estar supliendo esa extremidad. Y en este caso no, aquí sí hay una interacción con la extremidad que aún funciona en el paciente o se está esperando mejorar la función de esa extremidad. ¿Dudas hasta aquí? En el caso de los que son de tipo de fuerza directa, los esquemas que son híbridos, entonces normalmente van a tener un lazo donde se trabaja la fuerza o digamos se controla en unas ciertas direcciones y la posición en otras ciertas direcciones, ¿no? Y esto se determina dependiendo de la dirección de la fuerza que aplique el paciente, ¿no? Si se aplica en unas ciertas direcciones, ahí sí es donde va a ser importante regular la fuerza, y en el otro, pues nada más es suficiente con controlar la posición. Entonces, estos están trabajando de manera independiente, uno en unas direcciones y el otro en otras direcciones, ¿no? Digamos, a lo mejor uno trabaja nada más en X, el de movimiento, y en Y y Z está trabajando nada más la regulación de fuerza. Así es como funcionan este tipo de esquemas. En cambio, en el caso de la impedancia, ese sí se trabaja en todas las direcciones, pero la fuerza nada más se utiliza como una entrada a nuestro modelo de impedancia y nosotros generamos estas referencias
dependiendo del tipo de comportamiento que queremos tener, que es ahí donde entra esto que les decía de que veíamos de que es un caso amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado. Eso es lo que nosotros vamos a determinar como movimiento deseado que queremos, midiendo la fuerza de interacción y generando trayectorias de referencia que pueda seguir, en este caso, el dispositivo, ¿no? ¿Dudas? Ok, bueno, entonces, considerando estos esquemas, el control de impedancia o digamos como conclusiones de esto que les decía, el control de impedancia va a ser un esquema mucho más robusto cuando vamos a trabajar en rehabilitación, ¿okay? Porque puede lidiar más con las diferentes características que puede tener un paciente, ¿no? Todas estas variaciones de las que hablábamos, de las masas, de la cinemática, de la rigidez, todas estas características es mucho más fácil que un esquema de control de impedancia pueda lidiar con ellas, ¿no? Y se pueda adaptar a las condiciones del entorno, ¿no? Entonces, por eso les decía que es muy común que en estos sistemas de rehabilitación encuentren esquemas de control de impedancia dentro de su sistema. Y además de esto, todas estas características de que la inercia sea baja y todo esto también se puede compensar dinámicamente a partir del uso de esquemas de control de impedancia. Bajo ciertas circunstancias, es posible que únicamente con un control PD, en control de posición, que se puede ver como un control de rigidez, donde nosotros le damos al extremo final del robot diferentes rigideces dependiendo de los valores de las ganancias de la parte proporcional y derivativa. Entonces, hay aplicaciones que se han podido implementar con éxito usando nada más este tipo de esquemas, ¿no? Pero sobre todo esto es adecuado en sistemas de efector final, ¿no? Donde no hay tanta problema en que nada más haya interacción en un punto, ¿no? A diferencia del exoesqueleto que sí actúa directamente sobre la articulación y ahí, por ejemplo, la rigidez articular sí es muy significativa y sería complicado nada más trabajar con un control proporcional derivativo. Entonces, va a depender de la aplicación. ¿Okay? ¿Dudas? Todo bien, profesor. Ok. Bueno, entonces, una vez que definimos cuáles son estas características, no vamos a entrar directamente en el control de impedancia, ¿no? Porque eso es un tema de investigación muy complejo y que a lo mejor estaría fuera del alcance de la materia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con esquemas de tipo proporcional derivativo o de tipo proporcional integral derivativo, tipo PID, y como les decía, su dispositivo lo vamos a trabajar únicamente usando este tipo de controladores y que de hecho es el que viene tanto en la actividad que les dejé la semana pasada, como el que van a hacer en la práctica, que está también ahí ya en Didactic, ¿no? Entonces, antes de ver esa parte dinámica, pues primero tenemos que trabajar en qué es el control cinemático. El control cinemático, pues básicamente es establecer estas trayectorias que debe seguir, ya sea cada articulación o también la podemos definir en el extremo final del robot y utilizar estos modelos cinemáticos directo e inverso para relacionarlos. ¿Ok? Pero básicamente es eso, establecer las trayectorias que nosotros queramos que siga el sistema. ¿Qué fuerzas aplique para hacerlo? No me interesa, por eso le llamo control cinemático, porque nada más voy a diseñar trayectorias, velocidades, aceleraciones que yo quiero, características en mi sistema, y ya después, en la parte dinámica, veo cómo lo logro. ¿Okay? Entonces,
si ustedes van hacia un sistema robótico y entran, digamos, a su algoritmo de control, lo que van a encontrar, pues, es un programa en el cual va a haber un generador de trayectorias, ¿okay? Que va a incluir, obviamente, el modelo cinemático que les decía, ¿okay? Y también restricciones, ¿no? Porque obviamente los motores del sistema no se pueden mover a cualquier velocidad o a cualquier aceleración, tienen limitantes físicas, ¿ok? Y además de eso, pues todo esto yo lo planeo en tiempo continuo. Sin embargo, cuando vamos a trabajar en una computadora, en un microcontrolador, en un microprocesador, o cual sea el sistema de control o el sistema operativo de su sistema, es un sistema digital, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros todo esto lo hagamos en tiempo continuo, pues es importante tener en cuenta que esto se trabaja en tiempo discreto a nivel computacional, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un periodo de muestreo y aquí entra la programación basada en interrupciones, que es la que hemos estado viendo tanto para leer posiciones como ahora para controlar el movimiento del motor, ¿no? Que es la práctica que van a hacer. Entonces, todo esto que está encerrado, digamos, en este recuadro en verde que está aquí, es lo que le llamamos el control cinemático, ¿ok? Y después, esto nos genera nada más trayectorias de referencia que deben ser la entrada al control dinámico y este ya es el que va a generar los pares o ya a nivel electrónica los voltajes necesarios para que el motor se mueva adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esto que está en verde y después terminaremos viendo lo que es el control dinámico, ¿no? Entonces, para nosotros generar estas trayectorias lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Pero siempre es importante que nosotros definamos estas trayectorias en función de las posiciones que nosotros queramos que siga el robot, ¿no? Entonces, los tipos de trayectoria pueden ser punto a punto, es decir, yo voy a elegir un punto inicial, un punto final, o incluso puedo agregarles puntos intermedios si quiero que sea muy específico la trayectoria que debe seguir. Si no le elijo puntos intermedios, pues el robot va a seguir esta trayectoria conforme su configuración o su estructura cinemática le permita hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor para nosotros, como seres humanos, decimos, no, pues la trayectoria más sencilla que puedo hacer es seguir una línea recta para hacerlo más rápido, ¿no? Pero eso no lo puede hacer un robot por sí mismo. Necesitaríamos agregarle puntos o definirle que sea una trayectoria de tipo recta. Si no lo definimos, él va a seguir si es de tipo articular o antropomórfico, normalmente van a ser este tipo de curvas las que describa para poder ir de un punto a otro, ¿ok? Y esto lo podemos lograr de dos formas, ya sea que yo diga articulación por articulación, cómo se debe mover, o lo puedo hacer de manera simultánea, ¿ok? Haciendo el movimiento de todas las articulaciones a la vez. Si lo hago eje a eje, pues entonces necesito planear el movimiento de la muñeca, el del codo, el del hombro, para poder hacer este movimiento. Si no lo hago así, pues entonces lo defino en el espacio cartesiano y entonces utilizo el modelo cinemático inverso para saber cómo se debe de mover cada articulación para hacer el movimiento, ¿ok? Obviamente para nosotros a nivel usuario es mucho más fácil definir todo en el espacio cartesiano y entonces ahí es muy útil el modelo cinemático inverso porque yo simplemente le defino la tarea en el espacio cartesiano y el robot, por medio de ese modelo que ya tiene programado, se las arregla para saber cómo deben de moverse sus articulaciones para lograr hacer esa tarea o esa trayectoria. ¿Dudas hasta aquí? Bien, después podemos hacer trayectorias que sean coordinadas, ¿no? En donde yo tenga que sincronizarlas en el tiempo. Es decir, yo quiero que todas terminen el movimiento
en el mismo instante de tiempo, ¿no? Entonces, para eso yo necesito caracterizar esas trayectorias usando un cierto periodo de tiempo y estar obteniendo posiciones intermedias cada cierta distancia o cierto tiempo, dependiendo de cuánto se vaya a mover esa articulación. Puede ser que una articulación se vaya a mover menos que la otra, entonces una articulación se va a mover más lento, la otra más rápido, con tal de que terminen al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, esas son trayectorias de tipo coordinadas. O también tenemos trayectorias continuas, esto es, utilizar ecuaciones paramétricas. Supongo que ustedes se acuerdan de sus clases, a lo mejor donde veían cuestiones de geometría o geometría analítica, donde las ecuaciones paramétricas pues nos dicen a través valga la redundancia, de ciertos parámetros, como en el caso de una trayectoria circular, conociendo las coordenadas a lo mejor del centro de un círculo y su radio, yo puedo encontrar las posiciones X, Y a partir de estas resolviendo este tipo de ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, es ahí donde yo a través de ese modelo o incluso trayectorias rectas, ¿no? Sabiendo la ecuación de una recta, yo puedo obtener entonces las coordenadas X y Y para seguir esa línea recta. Entonces, ese tipo de trayectorias que se basan en estas ecuaciones paramétricas, pues las vamos a definir como trayectorias continuas. ¿Okay? ¿Dudas en el tipo de trayectorias? Ok, bien. Entonces, lo primero es esto. Defino yo cómo quiero hacer la trayectoria. Ahora, el siguiente paso es cómo genero esa trayectoria. ¿Okay? Entonces, para poder generar la trayectoria, yo debo de indicarle cuáles son los puntos o localizaciones por las que debe pasar el extremo final, con qué velocidad lo debe hacer y qué tipo de trayectoria va a seguir. Una vez que yo defino esto, pues yo puedo establecer por medio de interpoladores cómo va a recorrer estos puntos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo quiero que se mueva, pues voy a utilizar diferentes tipos de interpoladores. Si yo utilizo un interpolador lineal, esto tiene que ver con un movimiento rectilíneo. ¿Ok? Y en este caso, en específico, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Es decir, que se mueva a una velocidad constante. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que le voy a poder establecer yo es los puntos por los que quiero que visite y se va a mover a una misma velocidad durante toda la trayectoria. ¿Ok? ¿Esto qué ocasiona en el caso de las aceleraciones? ¿Qué sucede con la aceleración? ¿De cero? Sería cero, ¿no? Al final es una cuestión de cálculo diferencial. Ustedes tienen que la velocidad es la derivada de la posición, pues la aceleración es la derivada de la velocidad y al decir que es constante, pues entonces no voy a tener ninguna aceleración en el sistema se va a mover a una velocidad constante. ¿Ok? Entonces ahí yo no tengo injerencia sobre la aceleración, ya que esta es cero. ¿Ok? Y la velocidad, pues es una línea recta simplemente. Ahora, en muchos tipos de movimiento, sí va a ser necesario que nosotros le agreguemos restricciones a la velocidad y la aceleración para lograr movimientos suaves, que hacer trayectorias que sean un poco más suaves y que eso haga que sean más fáciles de generar por medio de los actuadores del robot. Un interpolador lineal puede ocasionar que los actuadores no funcionen de manera óptima, ¿no? Entonces, para suavizar más esto, pues entonces sí es importante ya usar una función
de tipo polinómica, ¿no? Donde ya tengo un polinomio de un orden más alto que me permite generar o condiciones o contornos o formas tanto de la posición como de la velocidad como de la aceleración, ¿ok? Y pues lo más adecuado es que esta velocidad sea suave, ¿no? Como lo ven aquí en la imagen, esta es una de las más comunes en donde vamos a tener un movimiento donde incrementa la velocidad hasta que llego a un cierto punto y después ya cuando me voy acercando hacia el destino, pues la velocidad debe descender, ¿no? Entonces, esta curva es una curva de velocidad muy adecuada para diferentes tipos de movimientos, ¿no? Donde yo tengo un movimiento que realizar, entonces el robot empieza a acelerar, llega a un cierto punto y después empieza a desacelerar para que la velocidad llegue otra vez a cero y se detenga donde yo quiero. ¿Okay? Entonces, estos contornos son los que puedo generar a partir de esos polinomios, ¿no? Entonces, hay que generar por medio de polinomios interpolantes estas trayectorias, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a las ecuaciones, ¿no? Cuando hablamos de interpoladores lineales, pues yo voy a seleccionar varios puntos que debe visitar. Aquí los puntos los vamos a denotar con esta variable i. Entonces yo voy desde un punto, digamos, desde el punto 0, i menos 1. Empecemos con i igual a 1. Entonces iría desde el punto 0 hasta el punto 1. ¿Okay? Y lo único que puedo elegir, pues, es en qué periodo de tiempo lo va a hacer. ¿Okay? Porque acuérdense que la velocidad va a ser constante. Entonces, nada más entre un punto y otro, cuánto tiempo quiero que tarde en llegar, y eso me daría este periodo de tiempo. ¿Okay? ¿Cómo van a ver los perfiles? Pues lo van a ver de entre un punto y otro, pues ustedes van viendo los cambios en la posición, pero las velocidades son constantes, ¿no? Puedo tener a lo mejor primero un cierto valor de velocidad, luego se incrementa, luego se decrementa o se pone a otro valor, y las aceleraciones que ustedes van a ver, pues son como picos instantáneos o cambios muy abruptos entre si yo estoy variando la velocidad con la que me estoy moviendo entre un punto y otro, ¿no? Entonces, estos picos que se ven en las funciones impulso en la aceleración son los que pueden ser problemáticos para los actuadores del robot, ¿ok? Entonces, no suele ser un perfil muy adecuado el trabajar con interpoladores lineales. Pero si lo quieren hacer, pues esta sería, digamos, la forma de programarlo, definiendo un punto inicial, un punto final y el tiempo en el que yo quiero que recorra entre esos dos puntos, ¿no? Y aquí, pues obviamente ya son varios puntos los que estamos graficando en las representaciones que tenemos ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. ¿Cuál es el que yo les recomendaría? Pues yo les recomendaría usar un interpolador de tipo spline, que sería un interpolador cúbico, ¿okay? En donde nuestra trayectoria va a estar definida como un polinomio de tercer grado, ¿okay? Entonces, yo tengo aquí 4 parámetros que son A, B, C y D, ¿okay? Y la variable que tengo en mi polinomio, pues es el tiempo, ¿no? Entonces, primero tengo el tiempo a la potencia 1, luego el tiempo al cuadrado y luego el tiempo a la potencia 3, ¿no? ¿Y cómo voy a definir estos valores A, B, C y D? En función de los perfiles, ¿no? En función de que yo quiero que tenga a lo mejor un funcionamiento como la curva que veían acá, ¿no? Entonces yo le voy a poner una condición inicial 0 y una condición final 0 también, ¿no? Entonces, a partir de este polinomio y luego derivarlo con respecto a t, pues yo puedo obtener cuál es el polinomio que me generaría para la velocidad y lo vuelvo a derivar y me da otro polinomio para la aceleración. ¿Okay? Y a partir de definir esos límites de una velocidad 0 y una velocidad final 0, que sería la que tendríamos cuando transcurra todo el tiempo que yo quiero, entonces
estas serían las ecuaciones con las que yo tendría que definir A, B, C y D para lograr una curva de ese tipo. ¿Ok? Y si yo quisiera cambiar el perfil de velocidad, pues lo voy a hacer por medio de estas ecuaciones de aquí, si es que quiero que tenga diferentes perfiles de velocidad entre un punto y otro. ¿Okay? Si yo quiero un solo perfil de velocidad, pues a lo mejor no es necesario hacer estos cambios. Pero si quiero que entre puntos vaya teniendo diferentes perfiles de velocidad, pues entonces tengo que cambiarlos con estas ecuaciones. ¿Ok? Pero este interpolador es el que yo les recomiendo más como el más adecuado para la generación de trayectorias que sean más suaves. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Por qué el otro no es tan adecuado como este? Por estos picos que se generan, sobre todo cuando van a cambiar de velocidades, ¿no? Si ustedes quisieran que se mantuviera una sola velocidad, pues simplemente con que vayan a una velocidad que pueda responder bien el motor, no hay problema. Pero si en algún momento dentro de su aplicación necesitan que entre puntos vaya a velocidades diferentes, entonces se van a generar estos picos de aceleración que pueden significar problemas en el actuador, ¿no? Porque al final una función impulso pues nos representa una aceleración instantánea casi infinita para poder hacer el salto entre una velocidad y otra instantáneamente. Véanlo como la derivada, ¿no? Si ustedes sacan la derivada aquí, ¿qué sucede? Como tienen aquí 90 grados, ¿qué sucede con la pendiente? Para pasar de este punto de abajo al de arriba, es una discontinuidad, ¿no? Entonces, en esa discontinuidad, ustedes tendrían una aceleración instantánea infinita. Ese es el problema. En cambio, con este interpolador cúbico van a tener respuestas como este tipo de curvas. ¿Dudas? Bien. También existen interpoladores que tienen una respuesta de tipo trapezoidal, que le vamos a llamar interpoladores a tramos, ¿no? En donde a lo mejor en un tramo yo quiero que se comporte como un interpolador lineal y luego le cambio el orden y ya tiene otro comportamiento de velocidad y en otro tramo otro, ¿no? Entonces, como tipo trapezoidal, esta sería la forma entonces en la que ustedes podrían implementar un perfil de este tipo, donde no tenemos picos de aceleraciones, sino que simplemente son aceleraciones que son constantes en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Que serían un poco como el comportamiento que tiene la velocidad acá, ¿ok? Pero en este caso es la aceleración. Entonces, teniendo aceleraciones que sean constantes, aunque cambien, aquí tampoco es un problema para los actuadores del sistema, ¿no? Entonces, finalmente, el que sí logra ser un reto y un problema para los actuadores es cuando tenemos un interpolador lineal debido a esos picos de aceleración que se generan cuando hacemos cambios en la velocidad. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos dos últimos serían los más apropiados, ¿no? Si queremos verlo así. Pero en específico, para la práctica, el que les estoy pidiendo con que trabajen es con un interpolador cúbico. ¿Okay? Bien. ¿Dudas?
También tenemos algunos que tienen otro ajuste, y este ajuste se refiere a, puede ser que yo le ponga algún punto intermedio a la trayectoria solamente para evitar que no choque con algún objeto, pero que no es necesario que el sistema se detenga en ese punto, sino que pase cerca de él. ¿Okay? Entonces, este tipo de interpoladores nos sirven para acercarnos a ese punto, a lo mejor para evitar chocar con algo que está aquí entre estos dos puntos, pero que no es necesario que yo me detenga en ese punto, sino que pase cerca de él. ¿Okay? Entonces, esta sería una forma de no necesariamente pasar por el punto, sino pasar cerca de él. Y ese es a lo que le llamamos el ajuste de tipo parabólico. ¿Okay? Eso serían entonces las diferentes alternativas que tendrían para planear las trayectorias y que el movimiento del robot se realice en un cierto tiempo, ¿no? Y ese es el periodo que ustedes van a establecer, que está aquí como T mayúscula. ¿Okay? Y ese es un periodo de tiempo entre los puntos que ustedes quieren que siga dentro de la trayectoria, entre un par de puntos.